Vamos a hablar de hipertensión pulmonar. Qué buen tema. ¿Pero qué es la hipertensión pulmonar? ¿Has escuchado hablar? ¿Sabes de qué se trata? Vamos a charlarlo con Alejandro Chirino, médico neumonólogo, que ya está con nosotros. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Hoy es el día, además, ¿no? Exactamente. Se marca así en el calendario, es el día de la hipertensión pulmonar. Tal cual. Viste, nosotros en la salud siempre tenemos días en donde tratamos de presentar una enfermedad para hacer acciones, para divulgarla, para alertar a la población. Así que sí, hoy es el día de la hipertensión pulmonar. Buenísimo. ¿Podemos definirla, enmarcarla? ¿De qué se trata? Bueno, todos conocemos la hipertensión arterial. Sí. Esta sería una patología similar, pero del circuito circulatorio que va hacia el pulmón, ¿sí? Hay que explicar un poquitito para que la gente lo sepa. Nosotros tenemos el corazón, que es una bomba que genera el flujo de sangre a través de nuestro cuerpo, y se divide en dos partes. Una parte que lleva la sangre desde el corazón hacia los tejidos, hacia los músculos, hacia el resto, hacia el cerebro, y esa parte lleva sangre que está oxigenada, ¿sí? La distribuyen los tejidos a través de las arterias y de esta forma los tejidos toman el oxígeno. Bueno, pero esa sangre se cargó de oxígeno en el pulmón. Y el circuito cardíaco que lleva sangre hacia el pulmón para que se oxigene es el circuito que está enfermo en la hipertensión pulmonar. Es decir, como que el corazón tiene dos circulaciones, una hacia el cuerpo en general para repartir el oxígeno y otra hacia el pulmón para llevar la sangre a que cargue oxígeno, ¿sí? Son como dos bombas en una. Es decir, que no tiene que ver necesariamente con la condición del pulmón, de cómo está el pulmón, sino con la sangre que recorre ese circuito. Es una enfermedad de las arterias que llevan la sangre hacia el pulmón, el circuito. ¿Y qué la causa, Alejandro? ¿Qué lo bueno, genera? esta enfermedad en realidad es un conjunto de patologías que tienen en común elevar la presión de las arterias pulmonares. Las más comunes, la mayor cantidad de los casos, nosotros no sabemos bien por qué ocurre. Y a todo lo que los médicos o la medicina no sabe por qué ocurre le llama idiopático, que significa que no se conoce bien cuál es el origen. O sea que la mayoría de las personas con hipertensión pulmonar tienen una hipertensión pulmonar idiopática, quiere decir que no se sabe bien por qué se produce. Sí sabemos algunas cosas, por ejemplo, que hay factores genéticos que la determinan, la exposición a ciertos tóxicos o drogas, como por ejemplo la cocaína, infección por el virus del VIH, pueden estar relacionados. El cigarrillo en esta vuelta, no. Se salva. Se salva. Pero bueno, Mirá qué loco. no es que por esto le saquemos puntos como cosa mala, ¿no es cierto? Pero sí, en esta patología... ¿Pero por qué se salva? Y no se ha demostrado realmente un efecto... Que la nicotina... Claro, un efecto negativo de la nicotina en el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Y entonces el grupo mayor de pacientes no se conoce exactamente la causa, pero también existe hipertensión pulmonar asociada a problemas cardíacos, a la insuficiencia cardíaca, a problemas respiratorios como el EPOC, u otros trastornos pulmonares, la fibrosis pulmonar. Como una consecuencia de otra enfermedad. Como consecuencia de otra enfermedad, exactamente. ¿Y se ven edades tempranas o uno pensaría quizá en más grandes? No, lamentablemente, bueno, esto afecta sobre todo la hipertensión pulmonar idiopática, afecta a personas, adultos jóvenes. Entonces es bastante dramático porque es una enfermedad que progresivamente va causando un impacto en la calidad de vida y bueno, si bien existe un montón de tratamientos que se han ido investigando, es una enfermedad difícil, es una enfermedad, estas enfermedades por ahí raras, porque no son demasiado frecuentes, pero que son difíciles de abordar y que la ciencia no ha encontrado una cura, por decirlo así, y los tratamientos que existen ayudan, pero sigue siendo una condición difícil y potencialmente grave. Ali, no sé si lo dijiste, ¿se detecta así como por accidente o digo, hay un síntoma marcadísimo que me lleva a un estudio y el estudio dice... Sí, eso está buenísima tu pregunta porque en realidad lo más importante para nosotros es que la gente consulte a tiempo. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué es lo que causa la hipertensión pulmonar? ¿Cómo se manifiesta? Por falta de aire al hacer cosas. ¿Sí? Así sean cosas livianas, digamos, claro, no necesariamente de alta exigencia. Exactamente. La falta de aire, que nosotros le llamamos disnea, o sea, la sensación de que te falta el aire al caminar, al levantar objetos, al subir escaleras, eso que por ahí es tan común, puede traer detrás a enfermedades como esta. Entonces,
un poco la campaña hacia la comunidad sería no menospreciar los síntomas y consultar. Y lo que nosotros vemos es que vemos pacientes que llevan a lo mejor varios meses o años tratados por diferentes cosas, porque digamos, no son abordados a lo mejor en centros especializados o han sido diagnosticados con otras cosas que no la tienen y realmente tienen en el fondo hipertensión pulmonar. Es decir, van pasando de médico en médico, de guardia en guardia, por falta de aire, por eventos, y en realidad en el fondo está esta patología. Entonces, alertar a la gente a que la sensación de falta de aire, que yo me agito cuando camino varias cuadras, me agito cuando subo escaleras, no es una sensación normal. Uno se lo atribuye por ahí a, estoy mal de estado, ¿viste? Claro, o al sedentarismo, es re en común, realidad, quería preguntarte, claro, digo. se lo adjudicás al sedentarismo o a la falta de estado, es como re común y no pensás en esto. Tal cual, y aparte no solo eso, sino que la gente se acostumbra a veces a esta sensación. Yo, por ejemplo, me pasa muchísimo en el consultorio ¿a usted le falta el aire? No, la verdad que no. ¿Pero puede subir un piso de escalera? No, yo no puedo subir escaleras, me muero. Entonces, claro, ya naturalizó. Ya lo naturalizó. Claro. Vos le preguntás si le falta el aire, no. Pero ¿Siempre podés subir te va a faltar el escalera, aire? no. ¿Cómo sabemos si es normal esa falta de aire? Porque del sedentarismo pasamos a, no sé, a caminar 5 cuadras porque nos quedamos sin nafta. Claro. ¿Y cuándo debemos alarmarnos y decir, che, tengo que ir al médico? ¿Siempre hay que ir al médico o no? ¿En qué ocasión? Sí, yo creo que sí, que es bueno. Por supuesto, nosotros tenemos en general somos bastante sedentarios, aunque ahora hay mucha gente de cualquier edad que hace actividad física y hay que alentarlo eso, pero más allá de que pueda ser falta de estado físico, siempre es bueno consultar, sobre todo cuando es llamativo. Si uno sube 2 pisos de escalera y se agita, y podés estar en falta de estado, pero conviene que te vea un médico también. Pero siempre va a faltar el aire, porque digo, tal vez lo podés. La pregunta es, ¿podés tenerlo y que el aire no te falte? Claro, inicialmente inicialmente cuando está empezando la hipertensión pulmonar, y bueno, es muy sutil. Entonces, solo aparecería a lo mejor en grandes esfuerzos o en pruebas específicas, pruebas de ejercicio. Entonces es muy sutil, pero por eso, y no es que dé otro síntoma importante. Entonces, por eso va como medio oculta, silenciosa, oculta. ¿Qué tipo de estudio lo determina? Porque ¿qué se hace para diagnosticarlo? Claro, y bueno, ese es otro punto, que esto tiene que ser llevado adelante. Uno lo puede sospechar como médico, pero hay que vehiculizarlo hacia centros que tengan capacidad de diagnóstico, porque no es que la presión pulmonar se puede tomar como la presión arterial. Claro. Porque las arterias están dentro del tórax, entonces no se puede tomar directamente. Existe una forma de medirla a la presión de la arteria pulmonar indirectamente a través de la ecografía cardíaca. ¿Vieron cuando uno le pone el aparatito? Ecocardiograma. El ecocardiograma, exactamente. Entonces, el ecocardiograma permite estimar la presión de la arteria pulmonar. Pero después hay que hacer estudios de medición directa de la presión, que es a través de un catéter que llega hasta ese lugar y la mide directamente. Son estudios más invasivos. Claro. Y se realizan en centros preparados. Especializados. Porque claro, eso pensaba, cuando dijiste eventos, si te falta el aire tenés algún evento, ¿no? Sí. Y una persona que tuvo un evento, le faltaba el aire, bueno, terminó siendo un paro, o sea, un paro cardíaco, o sea, que no llegó a ser o que pudieron salvarlo a tiempo, pero que iba para ese lado. Sí, eventos también, cuando la hipertensión avanza, la gente puede presentar síncopes, que es al ejercicio no alcanza a bombear suficiente sangre el corazón y se desmaya, por decirlo así, ¿no? Alejandro, Esos son los eventos. ¿Tratamiento mediante es reversible o no? Es una enfermedad difícil, como les decía, es una enfermedad que es últimamente fatal, en ciertas maneras, es progresiva, y los tratamientos lo que han logrado hacer es enlentecer, detener el avance de la patología, y en última instancia muchos pacientes tienen que llegar al trasplante cardiopulmonar para poder vivir, digamos. O sea que es una enfermedad que potencialmente es seria, como otras enfermedades raras, como la fibrosis pulmonar o algunos cánceres, ¿no es cierto? Claro. Que no hay muchos casos. En el caso de la hipertensión pulmonar no es muy frecuente, pero produce un impacto interesante. ¿Y es invalidante o con ciertas precauciones se puede seguir haciendo la vida normal? Sí, digamos, sin tratamiento puede ser invalidante en el corto plazo. Lo que nosotros hacemos mucho hincapié en los pacientes con hipertensión pulmonar es en el cumplimiento del tratamiento, que a veces es engorroso porque implica medicaciones inyectables, endovenosas,
ir mucho al médico. Y también otra cosa que siempre ayuda es la rehabilitación pulmonar, o sea, la ejercitación física controlada por kinesiólogos, que también lo hacemos, y eso mejora la calidad de vida de los pacientes. Tomar la medicación y hacer rehabilitación son dos cosas, pilares fundamentales del tratamiento. Bien. Alejandro, muchísimas gracias. Siempre Bueno, sos tan gracias a ustedes. claro. Un placer tenerte. Igualmente. Gracias, Que Ale. esté muy bien. Muchas gracias.